A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de neurología y algo más. Hoy día nos acompaña el doctor Patricio Fuentes, conocido ya, y vamos a hablar de demencia en el aspecto importante que no hemos planteado hasta el momento en los capítulos anteriores. ¿Cómo hacer el tratamiento de esta enfermedad? ¿Qué aspectos son tratables y si esta enfermedad tiene cura o no? Esto es una pregunta que le quiero hacer al doctor. ¿Las demencias tienen cura, doctor? En términos generales, no. Hay demencias que son relativamente reversibles. Si alguien tiene un tumor en el cerebro que le está produciendo una demencia y se opera, tiene mucha chance de recuperar bastante, ¿no es cierto?, su nivel previo. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, la manipulación quirúrgica, el efecto de la anestesia, y eso obviamente va a dejar algún tipo de secuela en el cerebro, de tal modo que decir que es completamente reversible sería un poquito, ¿no es cierto?, imprudente. Pero claramente hay demencias que por definición son claramente incurables, porque son progresivas, degenerativas, irreversibles, y otras en que la intervención puede tener un impacto mayor. Ahora, las demencias, aunque no sean curables, se consideran todas tratables. Eso. Porque hay una diferencia sustantiva entre permanecer impávido sin hacer nada, viendo ante nuestros ojos como la persona se deteriora, o interponiendo una serie de iniciativas e intervenciones que se han demostrado como útiles, tanto para el paciente como para la familia. ¿Qué diferencia hay entre un paciente tratado de una demencia, tratable, digamos, y un paciente que no es tratado? ¿Qué en tu práctica clínica, cómo lo ves? Influye decisivamente. Muchas veces la familia nos pregunta, doctor, ¿de qué depende la evolución que va a tener la enfermedad en mi papá que usted le hizo diagnóstico de enfermedad de Alzheimer? Yo le digo, nosotros somos incapaces de predecir con exactitud lo que va a ocurrir. El desenlace depende de muchas razones, de muchas variables. De hecho, la evolución de las enfermedades es muy diversa, pero hay dos factores que influyen mucho en la evolución. Uno son las patologías asociadas que los pacientes pueden ir adquiriendo en el futuro. Nosotros llamamos las comorbilidades. No es lo mismo una persona mayor que solamente tiene una enfermedad de Alzheimer y otra que tiene además una diabetes descompensada o una insuficiencia renal. Influye, nosotros, las enfermedades que va a ir adquiriendo. Yeah. Y lo otro que influye de forma decisiva es la calidad de los cuidados que se le van a entregar a este paciente y a su familia. Porque eso sí que tiene una influencia muy, muy importante. Si nosotros omitimos cualquier forma de cuidado y dejamos que el paciente evolucione a su libre albedrío y siga por su cuenta viviendo en su casa solo y encargado de él, de su autocuidado, bueno, la chance de un desenlace deficiente es alta. Claro. Yo tengo el ejemplo de una paciente que justamente quedó viviendo sola en su departamento y prendió la cocina y se le quemó el departamento, falleciendo la paciente. Claro, es un ejemplo. Eso existe. Se da en la práctica. Ahora, ¿qué otros tratamientos existen actualmente y qué consejo le das tú a la familia para que ellos puedan ayudar a este paciente? ¿Cómo, en la medida que la enfermedad va avanzando? Desde el inicio, acláranos un poquito cuáles son los pasos. Bueno, las enfermedades demenciantes en general se han dividido arbitrariamente, en realidad, en etapas, porque son momentos distintos. Las enfermedades son dinámicas, van cambiando, no es lo mismo al principio que después. Entonces hay una etapa en general leve, otra etapa moderada, otra etapa severa. Y en esos momentos de la evolución las intervenciones difieren. Por ejemplo, en cuanto a los fármacos, hay fármacos que están aprobados solamente para etapas moderadas a severas, para lo cognitivo, y otros fármacos que están aprobados para las 3 etapas de la enfermedad. Ya. O hay fármacos nuevos, agentes biológicos nuevos, que son los que están de moda, que están solamente indicados en etapas muy precoces de la enfermedad. Eso es lo primero. Y las intervenciones, que son no farmacológicas, también se van a adecuar de partida personalizadamente, de manera individual, ajustada a cada persona en particular, dependiendo de la evolución que esté teniendo. No es lo mismo hacer, por ejemplo, estimulación cognitiva, gimnasia cerebral, en una etapa avanzada de la enfermedad que en una etapa muy inicial de la enfermedad. El rendimiento va a ser muy distinto y la intervención misma va a diferir. ¿De qué manera el hecho de estar al día, digamos, estar pendiente, jugar en el celular, hacer puzzle, evitan que el deterioro venga tan rápido? ¿Es efectivo eso o igualmente se produce? Bueno, existen factores de riesgo que han sido ya bien determinados, que de alguna forma
generan una mayor susceptibilidad a desarrollar una demencia en el futuro. Se han identificado 14 factores de riesgo que pueden ser intervenidos en diferentes etapas de la trayectoria de la vida. Por ejemplo, a temprana edad, la educación. Un niño que no tiene una educación completa y que está deprivado, por ejemplo, socioculturalmente y no fue a la escuela, tiene mucho más chance de tener un cerebro con menor desarrollo y por ende un cerebro mucho más frágil para afrontar las eventualidades de su futuro. ¿Me entiendes? Claro. Y así mismo pasa con una serie de factores como son los factores de riesgo vascular, la presión alta, la diabetes, el colesterol, los traumatismos de cráneo, hoy día la sordera, la ceguera, el aislamiento social, la depresión, el tabaquismo, el alcoholismo. Entonces, si uno va corrigiendo eso, previamente tiene bastante chance de disminuir el riesgo de desarrollar una demencia en el futuro. Cuando la demencia ya se ha instalado, todas estas intervenciones que son no farmacológicas, que son de estilo de vida en el fondo, por supuesto que son importantes, porque permiten dilatar, ralentizar el proceso, otorgándole más bienestar, más calidad de vida al paciente y a su familia. Uno dice, ¿hasta cuándo le hago kinesiterapia a este paciente? Si un paciente todavía está caminando, es mejor que mantenga la marcha, porque eso le va a dar cierta autonomía para irse por lo menos de su dormitorio al baño, en circunstancia de que si yo no estimulo su marcha, la hija va a tener que hacerse cargo para llevarlo, ¿no es cierto?, en una silla de ruedas al baño. Entonces, son pequeñas intervenciones que a través del tiempo van de alguna forma manteniendo un cierto rendimiento que de alguna forma se traduce en beneficio para toda la familia. Más complejo se pone el tema. El tratamiento de esta enfermedad puede ser específico, ligado a medicamentos o ciertas ahora moléculas que se están probando, pero también hay un tratamiento de índole ambiental, de familiar, ¿cierto?, en los hogares y ese tipo. Ahora, ¿cuál es tu experiencia respecto de los hogares donde están los pacientes? ¿Cómo es el tratamiento ahí? Bueno, aquí hay que distinguir algo que es penoso pero real. Es muy diferente lidiar con una enfermedad tan devastadora, tan desgastante, que afecta tanto, teniendo una familia bien constituida, en que todos participan y colaboran, y teniendo recursos económicos. Hay una diferencia. No es lo mismo vivenciar una demencia en una familia que es disfuncional y que no tiene recursos económicos. El Estado de alguna forma se ha hecho parte, parcialmente, a propósito del Plan Nacional de Demencia y que la enfermedad de Alzheimer y otras demencias están en el auge, la patología 85, y da cierta cobertura con ciertas intervenciones, con ciertos recursos que son tanto farmacológicos como no farmacológicos, pero lógicamente no da abasto. Estamos hablando en Chile alrededor de 250.000 personas con sus respectivas familias, entonces es una enfermedad muy prevalente, de tal manera que al final de cuentas, si la familia está bien constituida, yo siempre le digo a los familiares, si ustedes quieren al papá genuinamente, se dan un poco de tiempo y aportan un poco de plata, porque esto requiere dinero finalmente, lo más probable es que el transitar por la enfermedad, esa navegación que va a tener el papá por la enfermedad va a ser bastante más benigna que dejado su propia suerte. Mira, eso es un consejo muy importante, ¿no? Sí. O sea, las personas realmente, si no se toman esto en serio, el resultado va a ser diferente. Totalmente. La calidad de vida de esa persona Totalmente. va a ser distinta. El paciente, la demencia tiene la particularidad trágica de que la persona de alguna forma pierde lo más sagrado de la condición humana, lo más característico, lo más propio, que es la capacidad de autorreflexión y la capacidad de tener control de sí mismo y de convivir con el entorno, de tal modo que se transforma en un sujeto dependiente de otros. Y esa dependencia va a ser de buena o de mala calidad. Entonces, claramente, una hija, por ejemplo, que se transforma en cuidadora de su padre y ella es abnegada en el cuidado, es meticulosa, es precisa en las cosas, va a beneficiar en la salud de su padre, en circunstancias que podría pasar diametralmente lo distinto en caso de una situación diferente. Estos pacientes tienen complicaciones. ¿Podrías hablarnos un poquito acerca de eso? ¿Qué complicación tiene un paciente con demencia? ¿Cómo se puede llegar a complicar esto? Claro, las personas mayores que se van fragilizando, la demencia es una causa muy importante de discapacidad y de mortalidad. Discapacidad no solamente psíquica, sino física, porque el cerebro va perdiendo el control completo. Los pacientes con demencia, finalmente, en la etapa final, se mueren por algunas razones que son bastante clásicas, ¿eh? Se mueren por infecciones
generalizadas, producto de una infección urinaria no controlada, por una escara que, ¿no es cierto?, sobrepasó las posibilidades de curación, por un tromboembolismo pulmonar en que se formó un coágulo en las venas de las piernas, el paciente estaba encamado, nunca lo movían, no lo levantaban, e hizo un infarto pulmonar, por ejemplo, o por una caída que se complicó. Esas son las causas habituales de... Claro, no se mueren de la demencia en sí, O sea, lo que no pasa, se mueren de Alzheimer, digamos. Claro, la demencia fragiliza tanto que la persona se hace muy vulnerable. Claro. Hay lo que se llama la inmunosenescencia, son víctimas de infecciones, de enfermedades, son menos resistentes al fármaco, etc. Hay una constelación de elementos que hacen que uno también se muera de viejo. Muchas veces uno se muere de viejo. Sí. De tal modo que en la etapa avanzada se produce eso, y en la etapa intermedia se van produciendo varios desafíos que son importantes de comentar porque generan tensiones. Por ejemplo, cuando un paciente, como tú mencionabas recién, va a una casa de reposo, hogar protegido, se llaman ELIAM hoy día, establecimiento de largo o mediana estadía, ELIAM. Bueno, básicamente en dos circunstancias, en términos generales, cuando el paciente ya no es posible convivir con él en la misma casa producto de sus alteraciones del comportamiento. Un paciente que está agitado, que está violento, agresivo, ya no puede convivir normalmente. Claro. O cuando el paciente ha tenido tal retroceso en su enfermedad que ya requiere la instalación de una clínica en la casa. Esas son circunstancias bastante habituales para que el paciente vaya a un hogar protegido. ¿Me entiendes? De acuerdo. Pero hay todo un dilema ético, sí, porque hay muchas familias que no quieren que el paciente vaya. Lo mismo pasa cuando el paciente empieza a usar pañales, porque la incontinencia esfinteriana aparece en algún momento, primero la urinaria, después la fecal. También muchas familias se niegan porque no quieren asumir el problema y encuentran humillante que el papá use un pañal, por ejemplo. También hay toda una discusión ahí. O cuando al paciente se le puede poner una sonda de alimentación, porque a veces el paciente llega a un momento de etapa avanzada que ya no puede tragar, tiene una disfagia, no puede deglutir los alimentos. Nosotros sabemos que las sondas, ¿no es cierto?, de todo tipo, directamente al estómago o a través de la nariz, llegando al estómago, tienen sus inconvenientes, que están muy justificadas y son muy útiles en etapas jóvenes de la enfermedad, en enfermedades que son curables, que son reversibles. Pero es un dilema ético si en una enfermedad demenciante terminal se justifica o no. La demencia se considera una enfermedad no oncológica, no cancerosa, pero terminal. Increíble. Los aspectos que nosotros desconocemos de la demencia y que se dan día a día y que lo viven millones de chilenos y millones de gente en el mundo. Hacerse cargo de un paciente con este tipo de características significa que la persona deja de trabajar, por ejemplo. Hay un problema social, económico, que hace que la familia se empobrezca más con un paciente demente, porque tiene que adquirir medicamentos que son de alto costo también, exámenes, traslados y, por supuesto, poder incorporarlo dentro de uno de estos hogares. Es una enfermedad carísima. Es cara, es una de las enfermedades, yo diría, más caras junto con el cáncer. Totalmente. Así que, bien, espero que hayan estado atentos a todo lo que hemos hablado, hayan comprendido bien. Si tienen algún problema en cuanto a los términos, me pueden a mí indicar a través de mis páginas en red para poder traducir lo que nosotros hemos hablado. A lo mejor hemos hablado en un lenguaje que no han comprendido correctamente, así que por favor mándenme sus mensajes a través de Instagram. Hemos dado por finalizado este capítulo de demencia con estos 4 cápsulas que espero que las vean en las redes sociales y las disfruten y puedan difundirlas. Agradecido enormemente, Patricio, por haber venido a este espacio y para ustedes, por supuesto, agradecido de habernos visto en un capítulo más de Neurología y algo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.